sus manos al cielo y dígale: Padre, yo vine a recibir palabra tuya. Abro mi corazón, te entrego toda carga y preocupación y te pido que me llenes una vez más de tu palabra y de tu espíritu. Por Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te adoramos en la hermosura de tu santidad y te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más dentro de tu casa. Gracias por poder, Señor, estar en medio de la congregación de los santos, Señor Padre, y poder alabar tu nombre y bendecirte, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Ciertamente tú eres digno, Señor, digno de ser temido, Señor, digno de ser alabado, digno de ser adorado, Señor Padre. Tuya es, Señor, nuestra alabanza. En ti ponemos nuestra esperanza, Señor. Tu palabra dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque no hay otro Dios, Señor. Solamente tú dices que eres el único Dios verdadero y que fuera de ti no hay quien salve, Señor Padre. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Creemos que esa es una verdad, Señor. Por eso, Padre, te alabamos, por eso te bendecimos, por eso venimos y servimos, Señor Padre, en el santo nombre de Jesús, Señor. Te damos a ti gloria y honra, Señor Padre. Ahora te rogamos, Señor, en el dulce nombre de Jesús, que perdones toda falta, Señor, que perdones nuestros yerros, nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor Padre. Examínanos tú, Señor, y mira si en nuestro corazón hay maldad, Señor Padre. Límpianos, Señor, con hisopo, Señor. Oh, Señor, lávanos más y seremos más blancos que la nieve, Señor Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana, Señor Padre. Te bendecimos porque eres Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer en el verso 26 en adelante. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe
abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Amén. Pueden sentarse, amados. Y continuamos con la serie Dirigidos por el Espíritu. Amados, ¿a quién realmente le toca organizar y ordenar las cosas? ¿Acaso no es el dueño de la casa? ¿Acaso no es el Dios mismo, el omnisciente, el omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo escudriña? ¿No es el Espíritu de Dios que conoce lo íntimo de Dios, quien conoce el plan maestro de Dios, los propósitos de Dios, lo que Dios tiene establecido hacer en todos los tiempos? Ha sido y siempre será así. Es el Espíritu de Dios, el director de la orquesta, si pudiéramos llamarle así, dentro de aquellos que verdaderamente discípulos se alinean como discípulos y quieren y están sujetos al orden y a la dirección de lo que Dios establece por medio de su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que dice esto o aquello, amados. Cuando los hombres queremos hacer como a nosotros nos parece, entonces la obra se detiene, la obra fracasa, porque no es como dice el hombre, sino como el plan de Dios lo tiene establecido, amados. Y si somos dóciles, y si somos y anhelamos tener una dirección y pedimos dirección en Dios, entonces Dios se hará escuchar por medio de su Espíritu. Dios obrará y tomará todos los recursos de la gracia del mismo para poder establecer un orden de tal forma que sus discípulos conocerán que la obra la establece Dios, la direcciona Dios, la prospera Dios, y la ayuda realmente viene del cielo. El recurso viene del cielo, llámese cualquier cosa que nosotros podamos obtener, sean sandalias, sea bicicleta, sea caballo, sea carro, sea avión. Dios mismo lo establecerá y lo pondrá en el punto necesario, en el momento necesario, para que la obra de Él se establezca, amados, porque es Dios que en estos tiempos, como dijo el profeta: Señor, apresura tu palabra en medio de los tiempos. El pedido del profeta era ese, que la palabra se apresure en medio de los tiempos. Y cuando dice en medio de los tiempos, son todos los tiempos, amados, los pasados, los presentes y los que vienen. Y en este tiempo, amados, en que vemos que en el corazón del hombre solo hay egoísmo, solo hay maldad, Dios tiene que apresurar los tiempos, amados, porque es necesario que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios fluya, que la palabra de Dios sea impartida, que la palabra de Dios sea ministrada, que la palabra de Dios alcance a los que deben de ser salvos, amados. Por tanto, la iglesia es
La herramienta que Dios va a utilizar en estos últimos tiempos, amados, y cada discípulo de la iglesia, amados, debe de convertirse verdaderamente en una saeta de salvación y llevar el mensaje del evangelio, y llevar un mensaje claro, y llevar un mensaje que edifique, un mensaje que construya, un mensaje que restablezca, un mensaje que restaure, un mensaje que quite el dolor del alma, porque los hombres vivimos decepcionados muchas veces, vivimos angustiados ante la hecatombe de lo que ocurre, amados. Hay confusión, porque ¿a quién le creeremos, amados, de los hombres? Porque la Biblia dice: sea más bien el hombre mentiroso y Dios veraz. Ustedes vean, no hay cómo creer en nadie. Estamos viendo, amados, que necesitamos cada día llenarnos más de fe, para que esta fe nos fortalezca, y que a pesar de que veamos lo que veamos, nosotros no claudiquemos y sigamos adelante, porque verdaderamente servimos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios que no defrauda, a Dios que respalda su palabra, amados, y a sus siervos y a sus discípulos, porque ese es el propósito de Dios, amado. Aquí vemos que Felipe, amados, dice la Biblia que cuando los discípulos de Dios, los 12 discípulos, estaban demasiado ocupados, ellos decidieron tomar diáconos. Y dice que escogieron hombres fieles, hombres llenos del Espíritu, para que sirvan en la iglesia. Y Felipe era un diácono, amados. Era un diácono. Era un hombre que podríamos decir que su trabajo en la iglesia era sencillo, era humilde. Pero ¿cómo habrá sido el comportamiento de Felipe? ¿Cómo habrá sido el testimonio de Felipe? Porque el testimonio de Felipe realmente se muestra intachable. El testimonio de Felipe era de que él era un hombre lleno del Espíritu. Entonces podemos ver, amados, que personas que aparentemente toman un cargo humilde dentro de la iglesia, de repente Dios los va a utilizar de una manera extraordinaria, amados. Y sí que utilizó a Felipe, y el nombre de Felipe queda registrado en la Biblia como un hombre que fue dirigido por el mismo Espíritu Santo, ayudado por ángeles, para hacer la obra, amados, que le estaba encomendada, para cumplir la gran comisión, para que se den los planes y propósitos que el Señor Jesús había dicho: id y haced discípulos a toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vemos, hermanos, un ángel, dice, que lo tomó, dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Imagínense, hermanos, dice que lo mandó hacia el sur por un camino desierto. Miren cómo Dios obra, ¿no? Un camino desierto. Cualquiera diría: pero ¿cómo me van a mandar por este camino si aquí no hay nadie? Pero es que Dios usa una metodología que no es la que nosotros estamos acostumbrados. Lo hermoso es, amados, que dice que le dijo a Felipe: ve hacia el sur. Y lo mandó por un lugar en donde probablemente él puede haber dicho: pero ¿qué voy a hacer aquí? No había nadie. Pero allí había un hombre, hermanos, que había venido de Etiopía, que había venido de muy lejos, nada más y nada menos que adorar a Dios. O sea, en este hombre, a pesar de que había desconocimiento, en su corazón y en su mente estaba el llegar a Jerusalén. Él venía a adorar, amados.
Imagínense, amados, yo creo que muchos de nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, no adoramos. Hay muchas personas que les cuesta alabar al Señor. Hay muchas personas que en su posición ni se mueven siquiera, ni abren sus labios, ni adoran, ni levantan sus manos, ni exaltan el nombre del Señor. Y hay algo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Dice, porque mi Padre anda buscando. Note usted la expresión, anda buscando. Y es la única parte en donde Dios busca algo, amados, porque Él lo tiene todo. Pero dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y uno busca cuando necesita algo, amados. Y no es que Dios necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos adorar a Dios. Pero en su gracia, amados, en la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que Él nos atrae para ver si lo adoramos. Pero aquí estaba un hombre que no era judío, que no conocía la palabra, y sin embargo él estaba yendo a Jerusalén para adorar. Y cuando hay un corazón dispuesto para adorar, entonces Dios provee los medios de la gracia. Y allí manda a su siervo, amado. Ahí manda a su siervo. Dice que el ángel le dijo, ve por ese camino, y por ahí estaba el eunuco. Y después dice que el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, adelántate y acércate. Y yo me imagino, amados, el etíope tiene que haber ido en un carro más o menos confortable y con 3 o 4 caballos adelante. Y iba a ir tacatán, yo digo, ¿no? Y Felipe tuvo que ir como atleta, pues hermano, para alcanzar a los caballos, a la carreta. Pero allí está la gracia de Dios, el Espíritu diciéndole, adelántate, acércate. Y dice que a lo mejor el carruaje iba andando y Felipe iba ahí viendo. ¿Y qué estás leyendo? Dice. Porque dice que lo escuchó, que leía sobre lo del profeta Isaías. Y aquí hay un diálogo muy interesante, amados. Dice, ¿y acaso entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces usted ve, amados, que nuestro rol como discípulos del Señor es predicar la palabra, es enseñar la palabra, es darle una palabra, amados, a aquel que está necesitado. Aquí Dios provee un siervo ya dotado de conocimiento, un siervo obediente, un siervo lleno del Espíritu, un siervo que a pesar de que lo mandaron por un camino desierto, él corrió, fue, el ángel lo mandó, el Espíritu de Dios le dice, adelántate y andas y háblale a este hombre. Ustedes vean todo este andamiaje preparado por Dios, ejecutado por el Espíritu Santo, realizado por Felipe. Y dice que entonces le dijo, sube. Y subió a la carreta, amados. Y allí ocurre uno de los diálogos más hermosos que usted pueda concebir dentro de la conversación que pueda tener la mente humana, amados. No hay nada más hermoso que hablar de Cristo Jesús. No hay nada más bello, amados, que aclararle la duda a alguien que la tiene sinceramente. Dice que estaban hablando de que el cordero fue llevado como un cordero al matadero, dice. Y que él enmudeció. Y el etíope dice, ¿de quién habla? ¿De Isaías mismo, del mismo o de otro? Y allí dice que Felipe le dice, es Cristo Jesús, amado.
Él fue llevado a la cruz por nosotros. Y dice que Felipe se lo explicó de tal forma que este hombre no necesitó mucho tiempo para abrir su corazón y recibir al Cordero de Dios. Ustedes vean cuando hay un direccionamiento del Espíritu Santo, amados. Yo creo que tiene que haber sido no menos de 15 minutos la predicación de Felipe. Todo fue que le dijo: ¿y de quién hablan? ¿De Isaías o de otro? Y Felipe de inmediato le presentó a su Señor, le presentó al Salvador, le presentó al Señor de señores. Y el etíope, hermanos, dijo: bueno, yo creo de todo corazón que Cristo murió y fue a la cruz. Ustedes observen, amados, la expresión que dice en el verso 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar que había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, amados. Usted vea qué manera más maravillosa de evangelizar, qué manera tan rápida de hacerlo, qué forma tan receptiva el corazón del eunuco para decir: ¿qué impide que yo sea bautizado? Amados, es que hay personas que dicen: yo creo, pero todavía no me voy a bautizar. No, listo. Todavía me falta. No. Es como aquellos que viven y no están casados. No, el próximo año me caso, después me caso. Y ya van a ser abuelos y todavía no se casan. Igual, amado. Y perdóneme, amado, le damos tantas largas para decir: Señor, yo creo en ti. El Señor Jesús, el que dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y aquí vemos, amado, una porción que tiene un drama maravilloso, que debe de hacernos emocionar la forma tierna de este hombre al decir: allí hay agua, dice, allí hay agua. Probablemente había un charco, amado, un charco de agua, pero él quería que lo zambullan, amado, ahí. No importa si era una poza o era un río o lo que fuere, allí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón. Y mire la respuesta, amado, de un hombre que no era judío. Dice: creo que Jesucristo. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amados, no le preguntó nada más, solo le dijo: ¿crees de todo corazón? Y lo sumergió debajo del agua. Qué precioso, amados. No sé si usted se emociona al ver esto, pero vemos la obra de Dios cumplida, direccionada por el Espíritu Santo, mandado a ángeles para decirle a Felipe: ve por un camino desierto. El Espíritu le dice: apresúrate y acércate a la carreta. Y Felipe haciendo lo que el Espíritu dice. Y es que cuando el Espíritu Santo nos manda, amado, Él ya tiene liquidado el asunto. Ya tiene listo todo. Nosotros tenemos que ir porque Él ya se ha encargado de las cosas. Y es que esto es algo que nos sirve a nosotros para afirmar nuestro discipulado, para afirmar nuestra labor como iglesia, de que
tenemos que dejarnos guiar, que tenemos que ir, que tenemos que cumplir el rol para el cual hemos sido enviados, pues hermano. No era una coincidencia que el eunuco venía, amados. No era una coincidencia que el ángel le dice, mira, anda por un camino desierto. No, ya Dios traza líneas y las une, amados. Él hace las cosas. Y lo impresionante es que ya el corazón del eunuco ya estaba tocado, pues hermano. Usted vea, era un alto funcionario. A pesar de que era eunuco, él era, por decir lo que equivale a hoy, el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas de la reina de Candace. O sea, era un ejecutivo de la reina. Sin embargo, él venía a adorar, amados. Su corazón era de un adorador. Y Dios quería, amados, derramar su gracia sobre este hombre. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que era etíope, a pesar de que era probablemente un hombre de color, Dios no mira la raza, no mira la condición, no mira nada. Lo que mira es el corazón. Y el corazón de este hombre, amados, ya venía a adorar. Él venía a adorar. Y en resumidas cuentas, eso es lo que cuenta delante de Dios, porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí vemos, amado, el cumplimiento de la Escritura. Y tenemos que tomar las palabras del eunuco cuando Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo puede ser eso? Vayamos al libro de Romanos en el capítulo 10, amados. Romanos 10. Dice aquí, el verso 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? No han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haberles quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Oh, amados, usted vea la pregunta maravillosa que hace el apóstol, que es una repetición de lo que dijo el profeta Isaías. ¿Cómo? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo se van a salvar, amados, las personas, nuestra familia, que no han escuchado que el Cordero de Dios fue a la cruz por nosotros? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído, amados? Entonces yo creo, amados, que la pregunta no es más que una exhortación directa a nuestros corazones, porque como dijo Isaías cuando escuchó un diálogo en el cielo que decían, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En el libro de Isaías, en el capítulo 6, dice que escuchaba un diálogo Isaías que se decía, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Isaías dijo, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, amados. Yo no sé, amados, si resulta demasiado complejo para la iglesia predicar. Creo yo que los resultados hablan por nosotros, porque si predicáramos, ellos creerían.
Ellos conocerían. El eunuco no sabía y le dijo por último: ¿cómo quieres que sepa si no hay quien me lo explique? Lo mismo está diciendo aquí, amados, y esto nos debe de redarguir el corazón. Dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos, dice, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amados, es fundamental que nosotros hagamos la labor de Felipe. Lo que hizo Felipe, se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Felipe fue llevado a un camino desierto y no preguntó, simplemente obedeció la voz. Allí en el desierto el Espíritu Santo le habla y le dice: acércate, corre, alcanza la carreta, júntate a la carreta. Allí por la ventana lo coge al etíope y le dice: ¿y qué estás leyendo? ¿Estás entendiendo lo que lees? Justo estaba el etíope leyendo sobre Isaías. Entonces vemos, amados, que todo está preparado. No sé cuántas veces usted quiere ser Felipe, o si en realidad usted es etíope todavía. ¿Es Felipe o es etíope? ¿Necesita ser enseñado todavía? ¿Cuántos quieren estar en condición de etíope todavía? Desconociendo, leyendo y no entendiendo, amados, porque el corazón todavía no se abre, porque los labios todavía no quieren predicar, porque los oídos no quieren escuchar, amados. Yo creo, amados, que la iglesia está más que exhortada para saber cuál es su deber, su rol, y llegar a las almas necesitadas y predicar el evangelio, amados. Creo yo que la predicación tiene un valor maravilloso, amados, porque nos habla claro de qué debemos hacer. Si verdaderamente queremos ocupar un papel como el de Felipe, y acordémonos que Felipe, amados, venía de tiempos difíciles, amados. Si regresamos al libro de Hechos 8, usted va a ver lo que ocurre ahí, amados, en Hechos 8, en el mismo capítulo que estábamos, en el verso 1 de Hechos 8 dice: en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Ustedes vean, no era un tiempo en donde se podía predicar libremente. Sin embargo, amados, Dios utiliza como instrumento la persecución de su misma iglesia para que el evangelio se esparza más. Y Pablo mismo, sin saber, estaba siendo herramienta de Dios para esparcir el evangelio. Felipe, amados, a pesar de los tiempos en que se encontraba, estaba cumpliendo un rol conducido por el Espíritu Santo, predicando la palabra sin ningún temor. Vemos que él se acercó, no sabía quién iba en la carreta, simplemente se acercó, amados. Se acercó. Y es que cuando hay alguien dispuesto, entonces Dios
le pone delante la necesidad, amado. A inicio de año, no sé si ustedes se acuerdan, yo les di el eslogan para este año. No sé si lo recuerdan, pero el eslogan de este año es buscando la necesidad. Buscando la necesidad, amado. Y la necesidad es predicar el evangelio. La necesidad es que la iglesia esté correctamente discipulada. Amén. Amén. Póngase de pie, amados. Bendito Dios, Señor. Padre, tu iglesia ha recibido, Señor, tu palabra. Tu iglesia está capacitada, Señor. Está dotada de todas las herramientas necesarias para ganar almas, Señor. La iglesia, Señor Padre, ha recibido el conocimiento para transformarse en verdaderos discípulos, Señor. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos lleve al lugar correcto, Señor Padre, y que podamos impartir tu palabra, que podamos ministrar tu palabra, que podamos llegar a los hogares, Señor Padre, con una palabra siempre que edifique, Señor, una palabra que transforme, una palabra que haga que las almas, Señor Padre, puedan llegar a los pies de nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por lo que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa en todo tiempo, Señor, Padre. Oh, que podamos ser, Padre, como Felipe, Señor. Oh, que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe como a Felipe, Señor. Oh, Padre, que las almas sean como el etíope, Señor, que dijeron: ahí hay agua, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? Y la respuesta fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.